Muchas gracias a todos. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, a la actividad semanal de la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, en pro de la actualización y compartir de conocimiento y saberes y experiencias alrededor del quehacer farmacéutico en el país. Esta noche tenemos un conferencista de lujo, una persona eh, muy noble y especial, un excelente profesional que nos va a compartir el tema de la farmacia informática, en donde el uso de la medicación y la tecnología se conocen. Con ustedes nos acompaña Cristian Camilo Cuello Mesa. Él es farmacéutico informático, especialista en gerencia de servicios de salud, docente universitario, experto en auditorías en salud. Se desempeña en el área de informática clínica como analista funcional del módulo de medicamentos en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. Cristian está dedicado a la exploración y aplicación de soluciones informáticas en el manejo de medicamentos como análisis de datos, automatización e inteligencia artificial. Cristian además comparte su labor profesional con el ámbito gremial como miembro de la Junta Directiva en el cargo de vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Es miembro activo también de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, ISO, eh, eh, y contribuye al grupo especial de interés Real World Evidence Baghdad. Entonces, Cristian también forma parte de la Unidad Regional Valle. Es un orgulloso soy QF, químico farmacéutico de nuestra unidad regional y siempre nos está apoyando con estos temas académicos. Con ustedes, Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias a todos los colegas y participantes de este espacio, la cual estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad. Siempre siento mucha gratitud de estos espacios de reunión y compartir experiencias, porque siempre me gusta dejarles como un entregable de algo que se puedan llevar en sus casas. Aunque el tema puede que para algunos sea totalmente nuevo o no lo hayan escuchado, pero haré todo lo posible para que sea dinámico y enseñarles que este tema lo habremos aplicado en algún momento de nuestras vidas. Porque este espacio de la farmacia informática va más allá de lo que se podrían imaginar de lo que hace un ingeniero de sistemas. Y cabe aclarar, inmediatamente lo digo, no se requiere conocer de programación o lenguajes de programación como para estar en este tipo de áreas. No soy ingeniero de sistemas, no he estudiado carreras profesionales en relación de ingeniería de sistemas, pero sí tengo unas habilidades blandas y ciertas características que han ayudado a complementar con nuestra formación farmacéutica y ejercerla en el área de informática clínica, trabajando en equipo con los ingenieros de sistemas. Entonces, ya iniciando como tal, esta es una diapositiva que a mí me encanta. Siempre cuando doy charlas sobre temas de seguridad de pacientes, gestión de riesgos, uso seguro de medicamentos, siempre enseño esta diapositiva o este slide sacado de un artículo cuyo título a mí me impactó, que se llama La educación es predeciblemente decepcionante y nunca debería ser confiada únicamente para mejorar la seguridad. Para los que han estado en distintos cargos o en áreas clínicas, en seguridad de pacientes, donde han analizado casos o análisis de riesgos, hay algo en común cuando se le pregunta a la persona en esos espacios de confianza, donde se empiezan a detectar las causas de por qué se llevó a un error. Y una de las causas dice, no, es que se me olvidó, me confié, no me acordaba. Son aspectos que apuntan más al ser. Y lo que apunta este artículo es que, aunque es esencial compartir conocimientos, la educación por sí sola no genera cambios duraderos en la seguridad del paciente. Por eso se presentan limitaciones en la mejora de la práctica clínica. Por eso que los que han estado en esos espacios tendrían algún tipo de frustración, como que otra vez analizando este caso,
pero otra vez analizamos esto, ya hablamos con la persona y pasa el error en otra área con otras personas. Entonces, este artículo rápidamente les menciono que hace mención de que la educación depende de gran medida de la memoria y de la vigilancia humana. ¿Sí? Hay una acción humana que depende de, y como somos humanos, errores humanos, tenemos nuestras limitaciones, podemos olvidar lo que se aprendió. Entonces, eso conlleva errores. También que la educación no resuelve los lapsos o los deslices de memoria. Vuelvo y digo, las distracciones, momentos de estrés, momentos personales que nos desvían de nuestra acción y también nos llevan a ello. Como otras acciones que la educación no cambia fácilmente los hábitos y comportamientos de riesgo. Por lo tanto, hay que hacer ejercicios o estructuraciones que van apuntando hacia el sistema. Y como ven aquí en la diapositiva, en la parte educacional está en el menor grado, en donde dice que son los más fáciles de implementar, pero los menos eficientes. O sea, es decir, capacitar, organizar un espacio donde las personas escuchen, pero si no hay un compromiso o algo más complementario, los riesgos siempre van a estar ahí. Por lo tanto, pasamos al área donde se complementa la área digital, perdón, en donde ya pasamos a niveles medios o altos, en donde hay una confiabilidad del sistema que son más efectivos porque no dependen del factor humano, pero son muy difíciles de implementar, porque se podrán imaginar que ya al tocar temas digitales, ya eso requiere de algún tipo de recurso adicional. Y no solo financiero o de equipo, sino un recurso humano de tener una disposición de cambio para poder aceptar estas tecnologías, porque no hay nada más complicado que una persona que está en su zona de confort y frente a cualquier situación que esté de su desagrado, no quiera aceptar estos cambios. Por lo tanto, estos son cambios lentos que dependen mucho, por no decir siempre, desde la gerencia, donde debe haber una gobernanza para que de ese visto bueno o de esa oportunidad para que se desempeñen nuevas ideas, que voy a compartirles algunas de que se puedan ejercer desde el acceso de lo que tenemos cada uno de nuestros computadores, porque les digo que con solo tener una hoja de cálculo con buenos datos y un conocimiento medio de Excel, pueden hacer maravillas. Y ahora con la inteligencia artificial generativa, de las que no entramos, no voy a mencionar mucho en esta presentación, pero lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial generativa ha ayudado mucho para romper esta barrera entre nuestro conocimiento en salud y el conocimiento técnico informático. Fácilmente le podemos decir a una inteligencia artificial que nos explique como si fuésemos un niño de 5 años, que nos explique sobre un lenguaje de programación para ponerlo en práctica. En el caso de Excel, las macros. Las macros son una maravilla cuando uno lo aprende a conocer porque automatiza procesos. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos en la jerarquía, tenemos advertencias, alertas, recordatorios, listas de chequeo, las redundancias. El tema de redundancia se refiere a barreras de seguridad que se repiten en distintos procesos de la cadena. Ejemplo, las alergias. Si existe en algún lugar del sistema algún registro de alergia, se puede crear alguna lógica o algún desarrollo informático en donde pueda generar una advertencia al médico al momento de prescribir, la misma alerta en farmacia al momento de dispensar y otra alerta a enfermería al momento de dispensar. Entonces son momentos de refuerzo frente a situaciones de riesgo. Tenemos la estandarización y protocolos, algo también importante y va a ser una de las primeras enseñanzas que les quiero decir, que antes de implementar algo, siquiera en Excel o algo informático, deben tener muy claro cómo es el flujo de trabajo. Es por eso que siempre donde trabajo en la Fundación Valle Lili, cuando nos llegan solicitudes de desarrollo, una de las primeras temas que les decimos a los usuarios es: píntelo en el papel, pinte el flujo, entre más claro esté el proceso, más fácil podrá migrarse al sistema, porque de eso se trata los desarrollos informáticos. No es crear algo recontra rebuscado o inteligencia artificial, que allá vamos, pero antes de ir hay que entrar a lo básico, que es tener el proceso totalmente clarísimo, que al momento de dispensar un medicamento, cómo se hace, quién lo revisa, en qué momento se revisa, con qué se revisa,
quién recibe esta solicitud por parte del auxiliar, cómo es ese asunto. Cuando una vez que se tenga todo eso claro, ya podemos tomar eso como insumo para poderlo migrar al sistema y poder aplicar algunas de estas barreras que tenemos acá. Seguimos con la automatización y la computarización. Aquí depende y hay que mirarlo con lupa, porque en el área de la salud, y colegas, quiero que también les quiero enseñar es, la automatización es muy delicada en el área de la salud, porque como estamos tratando con vidas humanas, el tema es si la máquina se equivoca, porque puede que la máquina, podamos decir, no es que la máquina no se equivoca porque el que se equivoque es humano, pero hay que tener presente que la máquina es configurada por un humano y siempre y cuando haya algún humano en toda la cadena del proceso, va a haber cierta probabilidad de error. Por lo tanto, si una máquina se equivoca en algo, la máquina no va a responder. Tiene que responder es la empresa. Y frente a una responder a un paciente, a una EPS, ante una demanda, no se le puede decir, es que la máquina se equivocó. Tiene que haber un humano que dé la cara frente a esta situación. Por lo tanto, me voy a adelantar a un término que voy a mencionar más adelante. Se trata del término de sistemas de apoyo a la decisión clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema procesa información, brinda información al profesional de la salud como una ayuda, pero es el humano que toma la última palabra de decisión. Porque la salud es muy compleja y hay mucha información aún por analizar para llegar a ese punto de automatizar. Y la última parte de barreras y funciones forzosas es que el sistema no deja avanzar, no deja ejecutar actividades hasta que se cumplan ciertas condiciones como tal. Ejemplo, en el proceso de dispensación de medicamentos, una enfermera no puede recibir o administrar un medicamento hasta que farmacia dé un chequeo o un visto bueno de que el medicamento fue dispensado. O sea, puede sonar obvio o lógico, pero son asuntos que para el sistema, recuerde, imagínense el sistema como un niño que hay que guiarlo y hay que guiarlo con detalles. Por lo tanto, todos esos asuntos cuentan. Entonces, continuando, yo dividí esta presentación como vamos a hablar de informática o farmacia informática. Quiero tocarles la primera mitad del término, que es la informática. Pero tampoco quiero entrar en detalle como ingeniero de sistemas porque tampoco quiero aburrirlos y esto quiero que este tema sea lo más chévere posible. Voy a enfocar la definición de la informática más como un entrenamiento cruzado, es decir, cómo aplicamos la informática en el contexto de la salud, porque la farmacia informática no es lo único que existe en el área de la salud. Tenemos medicina informática, tenemos enfermería informática, tenemos la bioinformática, tenemos toda esa informática genética, es toda esa combinación de lo que es las ciencias básicas informáticas con el dominio de aplicación como tal. Entonces, ustedes complementan las dos palabras y ya tenemos, en este caso, la farmacia informática. Entonces, por lo tanto, imagínense la informática como un punto de encuentro entre las dos áreas que ya les mencioné. Entonces, se puede decir que la informática tiene más relevancia o más aplicación en nuestra ejecución o en nuestro trabajo cuando las interactuamos entre sí. Cuando en tus instituciones trabajan con una historia clínica electrónica o cuando también aplica en el área industrial cuando ustedes tienen un sistema en donde interactúa con un proceso operativo de producción, en donde ese sistema puede interactuar con el inventario, puede interactuar con la parte de producción, puede interactuar con la parte de ventas, de compras, etcétera. Es una información, unas bases informáticas que están interactuando, pero hay que darle una experticia a esa aplicación. Entonces, en el transcurso del tiempo, les comento que el área de la farmacia informática es relativamente nueva. Les cuento, eso tiene aproximadamente 15 años. No, eso empezó tipo 2008, 2007. Entonces, eso ya tiene más de casi 20 años. Entonces, esta área es relativamente nueva, incluso en países como Estados Unidos, que empezó con este término oficialmente, la farmacia informática, aún no hay formaciones tipo pregrado como tal. Lo que hay en Estados Unidos son residencias de segundo año, es decir, toca hacer un primer año de una residencia y luego en el segundo año se puede hacer una residencia en farmacia informática. Y eso es lo máximo como tal que se pueden hacer. Hay también capacitaciones o cursos que más adelante les voy a mostrar algunos en donde se pueden complementar conocimientos técnicos informáticos en el área de la salud. Entonces, en esta parte de la informática,
hay asuntos que también hay que interiorizar, porque esas son las bases para poderlo aplicar en nuestra área de trabajo. Una de esas es el teorema fundamental. El teorema fundamental lo que trata es que en el área de la salud, la informática o las máquinas nunca van a reemplazar, hasta el momento, lo que está establecido, ¿no? Es que las máquinas nunca van a reemplazar al humano ni ser mejor que el humano. Lo que busca es mejorar las cualidades humanas, llevarlos a otro nivel. El hecho de pasar a registros a mano, manual, de estar escribiendo, de quién va a entender la letra de esa persona, a tener un sistema más entendible, más amigable, más rápido, que permita todos los procesos que se puedan imaginar, pero más ágil. Esa es la aplicación del teorema fundamental, de esa combinación o ese sinergismo entre la informática y el ser humano. Entonces, esto es una enseñanza que se trata de apuntar y sobre todo también en épocas actuales también se está apuntando en el tema de la inteligencia artificial, en donde se dice cierta facción o ciertas personas con temor mencionan que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. En el área de la salud, lo que les puedo decir con confianza que por ahora no, por el momento no, por lo que le mencioné la complejidad del área de la salud. Muy distinto en el área logístico, como Amazon, no sé si se han imaginado, no sé, o sabrán que Amazon tiene robots, literales robots, inteligencia artificial que tiene procesos automáticos de alistamiento de pedidos. Y tiene un equipo de humanos también, pero en el área de salud se necesita principalmente humanos que se apoyan con máquinas. Entonces, en el área de la inteligencia artificial se dice que nos van a quitar el trabajo, pero no es eso. O sea, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Lo que nos va a quitar el trabajo son personas que sepan utilizar la inteligencia artificial y se muestren más productivos, eficientes comparados con nosotros. Por lo tanto, este tema es de hoy. La inteligencia artificial es algo del hoy que ya está asequible, se puede utilizar. Es cuestión de, hay que invertirle un poco de tiempo. La inteligencia artificial generativa ayuda más a entenderlo, pero les hago esa invitación para que animarlos a aprender este tipo de asuntos nuevos. Otro asunto que también aplicamos en la ejecución en el trabajo de la informática es algo que se le llama la torre de la realización, pero cuando ustedes captan la idea van a ver que esto está relacionado incluso hasta con el método científico. ¿Qué es lo que importa cuando realizamos un desarrollo informático? Primero, cuando un usuario, farmacia principalmente, yo atiendo en el donde trabajo usuarios en su mayoría de farmacia. Aunque como yo cubro todo lo que es medicamento, puedo atender otros procesos de enfermería o médicos o según suceda la situación, pero puedo atender a otras áreas. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se puede decir de esta manera. Tenemos una formulación del modelo. En esta parte es cuando conversamos con el usuario, hacemos preguntas de rigor o preguntas que puedan apuntarse a la lógica donde se pueda aterrizar la necesidad del usuario. Porque claro, el usuario puede tener muchas expectativas o ideas o idealismos, podría decirse, de lo que quiere que el sistema le haga. Pero de su ejecución depende de uno, cómo está estructurado el sistema, dos, qué tantas funcionalidades tiene el sistema que puede aplicar, y tres, y lo más importante, si existen los datos para realizar esos procesos. Entonces, no se puede pedir algo o no se puede ejecutar algo si no está esa base. Por eso es muy importante, que por eso se le llama la formulación del modelo. Tenemos el siguiente punto que es el desarrollo del sistema, que es cuando ya tenemos ese acuerdo con el usuario, cuando ya se logra aterrizar esa idea, es cuando nos comunicamos con los profesionales técnicos, ingenieros de sistemas, para poder iniciar ese desarrollo. Entonces, ahí se ejecuta, hacemos luego una salida en vivo o despliegue de ese desarrollo, ese ajuste que se hace, se define, bueno, antes de ese despliegue hay que hacer unas pruebas, siempre hay que hacer pruebas de rigor, porque hay desarrollos que si no se hace su debido control de calidad puede, como le decimos, tumbar el sistema, o sea, puede crear una catástrofe. No sé si se acuerdan una noticia que salió hace unos meses que Microsoft hizo una actualización y cayó las aerolíneas de todo Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. O sea, imagínense que por una actualización del sistema haya caído todo el proceso de viajes aéreos del mundo. ¿Y por qué? Porque no se hicieron ciertos chequeos de calidad antes de hacer esa actualización. Y esto
por eso es importante esta parte, este proceso de calidad. Y por último, ya se hace el estudio, que es el estudio de efectos, que qué tanto es el impacto de ese desarrollo ya en tiempo real, ya en la ejecución, cómo le está yendo al usuario utilizando, si le está yendo bien, si le está yendo mal, o si lo está usando o no lo está usando, puede pasar. Todo ese asunto. Entonces, como ven estos pasos muy breves, es como se resume esta actividad que realizamos en nuestro día a día. Entonces, ya teniendo eso, ¿cómo lo combinamos en nuestra área de informática? Entonces, les comparto esta definición por parte de la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud, que es como la versión americana de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, combinado con el Colegio Nacional. Es como el conglomerado de farmacéuticos del área de la salud, podría decir. Y es donde aquí me capacité personalmente como farmacéutico informático, porque son los que han llevado la batuta de la formación de farmacéutico informático. Entonces se define como una disciplina integral dentro del campo de la informática clínica, enfocada en la gestión, entrega efectiva de datos, información y conocimientos relacionados con los medicamentos. Esta disciplina se apoya en sistemas tecnológicos que respaldan y optimizan el proceso de uso de medicamentos, abarcando desde la prescripción hasta la administración y monitoreo con el fin de mejorar la seguridad y eficacia en la atención del paciente. Como ven, el farmacéutico informático, en otras palabras, pone en práctica lo que ya se aprendió o lo que se aprendió en la ejecución mientras esa persona estuvo en el servicio farmacéutico. Yo trabajé 8 años en el servicio farmacéutico de la Fundación Valle Lili, roté prácticamente por la mayoría, o por no decir todas las áreas de servicio farmacéutico, me llevé una enseñanza de cada una de esas áreas y eso me ayuda a tener un entendimiento sin tener que ser experto, pero al menos un entendimiento de lo que se realiza en esas áreas para poder cuando se llegue a un acuerdo o se apunte a un desarrollo informático, eso facilite la ejecución. Entonces, ese farmacéutico, mi persona como farmacéutico informático, yo sirvo como un puente. Los farmacéuticos informáticos servimos de puente entre lo clínico y lo técnico, porque toda esa información que ustedes, nosotros todos como farmacéuticos podamos tener, imaginarnos que queremos que el sistema haga esto, que eduque al paciente de esta manera, todas las ideas que queremos hacer, bueno, como ya había mencionado, hay que aterrizarlo, hay que hacerle su análisis, su diseño, su implementación, su mantenimiento y evaluación, todo de acuerdo a esa necesidad. Por lo tanto, en ese asunto hay que tener decisiones conjuntas. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría o qué es lo que pasa, porque puede pasar actualmente cuando no existe ese puente? Les comparto esta diapositiva y me tomo una pausa aquí un minuto para tomar agüita y si alguien quiere participar en esta diapositiva, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Alguien ¿Pueden quiere? levantar la mano, por favor, para que abran su micrófono? ¿Qué se les ocurre? Les leo, dice, lo que el cliente dijo que necesitaba, cómo el fabricante entendió lo que quería, lo que el ingeniero de producto diseñó, cómo entendió los requisitos del equipo, lo que entendió el consultor de negocio, cómo fue documentado, lo que el cliente recibió en casa, lo que se le cobró al cliente, cómo se diseñó el soporte y atención, lo que el cliente realmente necesitaba. ¿Qué enseñanza pueden sacar de ahí? Bueno, les comento. Cada uno desde su perspectiva puede entender y aplicar las cosas de una manera diferente. Exactamente. Esto aplica mucho el meme de que dice que lo que pedí, lo que me llegó, expectativa versus realidad. Aquí aplica mucho la comunicación. Esto es algo que se enseña, digamos que se da unas bases, pero se aprende en el día a día. ¿Por qué? Porque cada usuario es diferente y cada usuario entiende de una manera distinta.
Por lo tanto, nosotros en el área que yo trabajo, es un equipo de aproximadamente 20 personas. Ese equipo de analistas donde tenemos médicos, enfermeras, contadores, ingenieros industriales, tenemos, soy mi persona como farmacéutico, tenemos administradores de empresa, en la cual fueron personas que trabajaron años, de los años en la institución, salieron al área de informática para aplicar esa experiencia. Entonces, nosotros en nuestra dinámica de trabajo tenemos que ser lo más gráfico posible a la hora de hacer la propuesta del desarrollo. Y la propuesta del desarrollo no tiene que ser que hay que ejecutar inmediatamente el desarrollo, mostrar al usuario y luego, ay, sí funciona, ay, no, tocar devolvernos. No, porque eso es reproceso, dinero y eso no se puede así. Entonces, en lo posible, pintamos esto en Excel, lo hacemos lo más gráfico posible, le ponemos los pulsadores para que el usuario se imagine cómo va a ser el proceso, para que sea la mayor realidad posible. Y ya el usuario tenga más información para decir, ah, listo, esto está apuntando lo que quiero. Y otro punto, y otro apunte también, que eso nos lo enseñaron en la clínica hace unos años en una formación de innovación, es que las necesidades se expresan en verbo, no en sustantivo. ¿Por qué? Porque nos pueden decir, no es que queremos un botón, queremos una figura, queremos una luz, queremos una alerta. Entonces ahí paramos al usuario y le pedimos primero que nos explique el contexto, que nos explique la necesidad. ¿Y qué pueden ser las necesidades de un farmacéutico? Agilidad, que puede analizar, que puede mostrar información. ¿Sí? O sea, la necesidad se tienen que expresar en verbo para que sea más fácil entender y nosotros como informático del área de informática clínica le podamos dar una contrapropuesta que tal vez sea diferente a lo que se manejaba el usuario, pero puede ser mejor. Y además, como farmacéutico, como estuve en el servicio farmacéutico, cuando el usuario viene hacia mí a pedir algo, yo les puedo complementar. Y yo les puedo decir, ah, mira, yo me acuerdo que estuve en esa área y si le ponemos esto, el sistema también lo puede hacer. ¿Les parece si le agregamos esto? El usuario puede decir, ah, perfecto, claro, si se puede incluir, hagámosle eso también. Y ahí podemos complementar. Podemos complementar dependiendo de si es factible o no es factible la realización de ese desarrollo. Pero eso lo realizo de acuerdo a la experiencia que estuve dentro del servicio farmacéutico. No es habitual. He visto que sí, he visto unos casos en México en donde contraten farmacéuticos sin experiencia en el área de informática clínica, pero para aspectos más operativos, más repetitivos, pero los que lideran sí son personas que trabajaron años de los años en procesos farmacéuticos y luego lo complementaron con aspectos técnicos informáticos para ejecutarlos. Entonces, esta es la enseñanza que quiero transmitirle acá de cómo es la comunicación puede expresarse, porque no hay nada peor en un desarrollo informático que lo realizamos y el usuario dice, ah, pero es que yo no lo quería así. Y recuerden que el desarrollo no le realiza el farmacéutico. Como les dije, el farmacéutico no tiene que ser conocedor del lenguaje informático, es opcional. Y además depende si la clínica lo permita, porque eso es algo muy delicado meterse con el código. Entonces, imagínense que dedicarle el tiempo con el usuario, pintar el desarrollo, hay que documentarlo para pasárselo al ingeniero con el lenguaje que pueda entender. Y ese ingeniero, créame que está súper ocupado con otros proyectos, porque así como farmacia quiere sistematizar cosas, las demás áreas quieren sistematizar, sobre todo las áreas financieras. Los directivos siempre están apuntando a sistematizar los temas financieros porque es lógico entender porque es donde se mueve la plata. Entonces están muy ocupados. Entonces trabajar con ellos ejecuten para luego decir, ay, eso no, así no fue o toca reprocesar. Entonces eso otro tiempo porque los ingenieros no corren a nuestra disponibilidad. Ellos manejan su propio calendario. Entonces eso es pero muy delicado. Entonces, dentro de otras actividades que realizo como farmacéutico informático en la Fundación Valle Lili, tenemos una que es la atención al usuario, porque el sistema no es infalible. El sistema puede fallar, como les decía. El sistema, siempre y cuando esté apoyado por humanos, siempre va a haber una probabilidad de que falle. Y puede fallar por muchas cosas. Que se cae el Internet, porque se cae el operador de Internet. Las empresas, claro, Movistar, Tigo, son empresas que hay que pagarles para que nos dé Internet. Y esas son empresas que también pueden fallar. O son empresas que le pueden hackear, etcétera. Entonces, son situaciones que necesita apoyo.
Otras situaciones es que por algún motivo el usuario no fue debidamente entrenado en el área y desconoce ciertos aspectos del sistema y no puede avanzar o le aparece una alerta que no entiende qué significa. Entonces, atendemos como una atención al usuario, ya sea por correo, por chat interno o por teléfono, y atendemos esas necesidades. Tenemos un aspecto educativo, porque nosotros como farmacéutico informático, dentro de las cualidades que debemos tener es manejar en la gestión del cambio y gestión de proyectos, porque es hablar con el usuario, porque nosotros somos líderes de proyectos, por así decirlo. Tenemos que liderar el tiempo con el usuario, liderar todos esos ánimos y luego pasarlos al ingeniero, luego programar la salida en vivo, hacer seguimiento si está desempeñándose bien. Todo esto es como una actividad que hay que realizar. Como les había mencionado, recibimos solicitudes de desarrollo. Siempre nos sentamos con los usuarios, quienes tengan ideas, siempre reservamos espacio y dependiendo de la complejidad, ameritarán muchas más reuniones o necesitarán investigar más a fondo aspectos que requieran. O pueden haber desarrollos muy sencillos. Luego, esta es una parte fundamental que hay que ser tester de desarrollo de la tecnología informática. ¿Por qué? Porque el ingeniero nos entrega un producto, ¿sí? O sea, le entregamos un documento. Luego nos entrega un producto que es el desarrollo y como nosotros somos lo que somos ese puente entre lo clínico y lo técnico, tenemos que verificar que ese producto salga bien. Porque vuelvo, insisto por enésima vez, siempre y cuando haya humano, siempre hay una probabilidad de error. Y hasta el desarrollador se puede equivocar, pero no intencional, ¿no? Porque puede haber un desliz o porque en la solicitud entendió otra cosa, etcétera. Entonces siempre hay que estar probando. Y ese punto es más importante. Y por último, investigación y desarrollo e innovación, todos estos aspectos de inteligencia artificial, todos esos aspectos de analítica de datos, todos estos aspectos de sistematización de procesos, todos esos asuntos son, estamos realizando investigación interna, ver qué tanto puede ser factible, hasta dónde el sistema le podemos sacar el jugo, qué tanto podemos avanzar. Y eso a medida que nos dé el tiempo y el sistema lo permita, podemos proponer ideas al usuario y si el usuario está de acuerdo, entramos en desarrollo. Porque eso es una dinámica que también les quiero decir. Generalmente nosotros aplicamos la dinámica que los desarrollos generalmente tienen que nacer del usuario. ¿Por qué tienen que nacer del usuario? Porque el usuario debe tener la convicción de aceptar ese desarrollo. Porque hay mucha literatura que dice que los humanos somos muy resistentes al cambio. Y si el humano no está de acuerdo o está en desacuerdo con lo que sea desarrollo, no lo va a aplicar, no le va a la importancia y eso va a ser muy difícil. Listo, entonces la siguiente parte de esta ponencia, lo que le quiero enseñar es entonces cómo aplicamos, que es el título de nuestra ponencia, es en donde la tecnología y el uso de medicamentos se conoce. Entonces quiero resaltar dentro de mi sesgo, que soy farmacéutico hospitalario, he trabajado toda mi vida en el área hospitalaria, y entonces voy a enfocarme en la parte hospitalaria, pero no siendo más, pero también he aprendido conocimiento en otras áreas. Entonces quiero empezar cada una de estas partes, desde el proceso de prescripción hasta monitoreo o abastecimiento de medicamentos. Entonces, en la parte informática, lo que tenemos en la parte de prescripción es la mismísima historia clínica electrónica. En Colombia hay una resolución, hay una normativa en donde explica o da las bases para que las instituciones pongan en práctica cómo desarrollar una historia clínica electrónica. No es fácil hacerla desde cero, no es barata, por lo tanto hay empresas, no voy a decir nombres, que prestan esos servicios en donde le penden a las instituciones las historias clínicas electrónicas y en otros aspectos como farmacéutico lo que más nos importa es la parte de prescripción, que es la parte de prescripción electrónica. Eso, digamos que está dentro del paquete que se compra en la historia clínica. Pero de ahí no, como farmacéuticos podemos intervenir en la decisión de esta tecnología, verificando si cuenta con estos sistemas de apoyo a la decisión clínica para ver si tiene ese plus de seguridad. ¿Cómo qué? Que pueda registrar alergias, que pueda detectar interacciones medicamentosas, que pueda realizar procesos, advertencias, alertas frente a medicamentos especiales. ¿A qué me refiero con medicamentos especiales? Pueden ser los medicamentos de control, que el sistema pueda de alguna manera, si no lo tiene,
al menos que tenga la factibilidad de crear un proceso que sistematice todo el proceso de controlados, el informe mensual, que precise crear la fórmula de medicamentos de control con el diseño tal cual que tenga el departamento, en este caso del Valle. En este caso, otro caso de medicamento especial, los medicamentos PBS, no PBS, con base al sistema de salud MIPRES, es decir, con base de unas parametrizaciones que se le puede colocar en la base del sistema, en los catálogos, el sistema tenga una lógica que permita poder diferenciar esos procesos. Y los demás distintos de alertas, de dosis máxima, alertas frente a población vulnerable, alertas frente a embarazo, alertas frente a medicamentos de alto riesgo, peligroso. Es todo lo que les quiero decir aquí es todo lo que ustedes se puedan imaginar en mitigación de riesgo o gestión de riesgo aplicado al sistema. ¿Sí? Porque para eso es el sistema, es migrar o transmitir todo lo que sabemos de salud al sistema. Por eso hay que tener esas bases, hay que ser experto en eso. Pero aplicar esta tecnología tiene unas consecuencias no deseadas, que son aspectos que se aprenden o a las malas o se puede aprender con la experiencia de los otros. Uno es la fatiga de alertas. No sé si les ha pasado con el celular, con un computador, que les sale una advertencia de algo, de lo que sea, pero ustedes están estresados, están azarados y ustedes lo que hacen le dan quitar, aceptar, omitir, pero no prestan atención a la alerta. Eso pasa en el sistema de salud. También pasa a las enfermeras, a los médicos cuando están en los sistemas, en las áreas de cuidado intensivo, a los que conocen o han estado, las áreas de cuidado intensivo tienen monitores de signos vitales que se posicionan en lugares estratégicos para que el profesional de la salud pueda estar atento de los signos vitales de los pacientes del área y generan alertas sonoras. Y puede pasar que se escuche una alarma y lo primero que hace la enfermera o el médico, silenciar, 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 sin prestar atención qué es lo que está transmitiendo esa alerta. Pero esa alerta, esa práctica, ustedes me podrán decir, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo está omitiendo algo? Pues, ¿por qué pasa eso? Eso pasa generalmente por una mala práctica o una mala implementación de las alertas. ¿Por qué ocurre la fatiga de alerta? La fatiga de alerta ocurre cuando el profesional percibe una reducción del valor de esa alerta. Es decir, en su subconsciente piensa, cuando percibe la alerta, cuando la escucha, la ve, lo primero que va a pensar, eso no sirve para nada. Eso es puro mensaje que me hace perder tiempo. Pero si se le enseña al profesional antes de, es por eso importante esa convicción del cambio, cuando están ya convencidos de lo que les va a parecer, va a ser relevante, ya en lugar de detenerse, al menos mínimamente van a leer lo que le está diciendo el sistema. Es por eso que estos sistemas tienen que estar constantemente evaluándose con los profesionales de la salud, ya sea haciendo un seguimiento ya por parte de informática o por parte de la misma área, en este caso de farmacia, verificando si está sirviendo. Otro caso típico de fatiga de alerta son las interacciones medicamentosas. Todos sabemos, me atrevo a decir, que en el caso de interacciones, colegas, las interacciones están clasificadas por críticas, moderadas, algunas dicen medias, algunas dicen bajas, y algunas dicen contraindicadas. Entonces, si se parametriza un sistema cuando que para que genere alertas, pero las interacciones están categorizadas como bajas, o dicho de otra forma, que no tengan relevancia clínica o una importancia clínica, eso va a apuntar a la fatiga de alerta. Por lo tanto, una de las recomendaciones importantes a la hora de parametrizar alertas, hay que empezar con lo más crítico posible, con lo imperdonable, interacciones que no pueden estar, ¿sí? Empezando por ahí e ir viendo cómo reacciona el público profesional. Tenemos la demora en la atención. La demora en la atención es que no es lo mismo trabajar en papel, porque las personas ya pueden trabajar a su ritmo, pero cuando ya incluyen barreras del sistema, cuando ya incluyen ciertos aspectos, cuando la persona está digitando y le aparece un pop-up o una ventana de alerta, esos segundos van sumando, ¿no? Eso genera una demora en la atención y eso también puede contribuir a un rechazo en el sistema. Y este tercero, que es un poco más técnico del área informática, es que hay ciertos desarrollos informáticos que consumen recursos o memoria y es lo que hace que el computador se comporte muy lento, 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 lento.
Y es por eso que esta parte técnica, esto se discute más con los ingenieros para evaluar si el desarrollo no vaya a afectar de esa manera, porque eso también genera rechazo. O sea, un médico que tiene los segundos contados en las consultas, o sea, ¿para qué aplicar algo en el sistema que se le va a demorar? Es decir, si se quiere implementar un proceso, ¿no? El médico hará lo posible, intencionalmente, en algunos casos, de saltarse todos esos procesos con tal de trabajar rápido. Y eso está entendible. No es adecuado, pero es entendible. En el proceso de transcripción y verificación, en el proceso de transcripción y verificación es nuestro proceso de farmacia, en donde tenemos el perfil farmacoterapéutico y les quiero enseñar un ejercicio o una lógica que les puede aplicar en cualquier aspecto o sistema informático, porque les digo, les voy a enseñar con como las bases lógicas donde cómo funciona un perfil farmacoterapéutico. Un perfil farmacoterapéutico tiene distintos tipos de información, por lo tanto, ¿cómo funciona? Para el sistema, todos nosotros que somos pacientes o seremos pacientes, tenemos un número de historia clínica. Y ese número de historia clínica nos data toda nuestra historia en la institución y del número de veces que hemos estado hospitalizados. Pero cada hospitalización o cada admisión tiene un número único. Y dentro de ese número tenemos unos registros de acuerdo a esa admisión. Tenemos nuestros datos demográficos, tenemos historia clínica, signos vitales que ocurren en ese momento, información clínica como laboratorios, logísticos, que es dispensación de medicamentos y enfermería. Es decir, si nos ponemos en la tarea de evaluar cómo funciona el sistema, cómo es el lenguaje, podríamos integrar todos estos módulos en un proceso como un perfil farmacoterapéutico. Y es factible, se puede realizar. Y además de eso, recuerden la primera diapositiva que arranqué, además de la presentación, que en donde tenemos las alertas, advertencias, recordatorios, condicionales, todo eso es para poder blindar el proceso. Es decir, si vamos a dispensar un medicamento, podemos colocarle una advertencia que ese medicamento sea validado primero por un farmacéutico, etcétera, ¿sí? Entonces, pasando a otro proceso de integración, esto es un proyecto ya personal que estoy trabajando, que en las instituciones en salud, los reportes de eventos adversos se reportan a través de Vigiflow, la plataforma Vigiflow. Y me di cuenta que Vigiflow tiene una herramienta para poder cargar masivamente el reporte de eventos adversos, pero ese cargue masivo se requiere de un trabajo informático. Entonces, por lo tanto, ese desarrollo informático se puede trabajar integrando la historia clínica electrónica, otro proceso, un diagrama de flujo, en donde el sistema puede guiar al personal de farmacovigilancia, al que analiza, quiero aclarar, este es un desarrollo para el área de farmacovigilancia, en donde dependiendo del caso que reciba, se van a desplegar las preguntas frente a ese caso. Es decir, si una persona reporta una reacción adversa, no voy a decir que va a ser un error de medicación, puede ser algo diferente. Entonces, que las preguntas sean consecuentes y la calidad del dato sea buena. Luego de esto, además de la información que vaya respondiendo ese analista más la historia clínica, lo podemos integrar con otras bases de datos. Por si no lo saben, el gobierno de Colombia tiene a su disposición todas las bases de datos de los registros sanitarios de medicamentos, habidos y por haber, y eso se puede descargar y hasta se puede integrar con los sistemas informáticos, que es la página de datos abiertos. También se puede integrar con el programa, la plataforma Medra, que es la codificación de los términos de eventos adversos, más la terminología mundial de medicamentos a través de Hoodrop. Todo esto se puede integrar. Y todo eso se da un entregable a través de un archivo XML, que es un archivo, pueden decirse un PDF, cosas de esas, porque este es el archivo que recibe Vigiflow, pero ese archivo debe tener una estructura y unas directrices dadas por el E2B en su versión 4. O sea, no puede estar diseñada de cualquier manera. Entonces, esto es una parte muy interesante en donde podemos integrar historia clínica, actividad del analista de farmacovigilancia, bases de datos, crearlo en un solo archivo y cargarlo masivamente a Vigiflow. Y eso puede ahorrar tiempo, eso puede agilizar cosas para que el personal de farmacovigilancia se dedique en otras actividades. Y como les mencioné en el perfil farmacoterapéutico, lo blindamos con condicionales, con advertencias, con alertas, con recordatorios, para que la calidad del dato salga muy bien. Porque otro principio que les quiero enseñar, colegas, es
en el tema de datos. Basura que entra, basura que sale. Es por eso que la calidad del dato tiene que ser fundamental. Y para aquellos que quieren aspirar a hacer acciones de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se alimenta con datos y los datos tienen que ser lo mejor posible. Bueno, avanzando con nosotros procesos, tenemos la preparación y dispensación. Ya cada vez hay más servicios farmacéuticos, verán en las noticias que aplican más gabinetes automáticos de medicamentos, en algunos casos, como estos más en aspectos hospitalarios, robots de preparación de medicamentos. En este caso, esta es una máquina que prepara nutrición parenteral. Hay otros tipos de máquinas que preparan jeringas prellenas, mezclas prellenas, pero cada vez está teniendo más adquisición. Para llegar a este punto ya es una decisión más gerencial porque esto requiere una inversión un poco más elevada y se nos puede salir de las manos del punto, entre comillas, como farmacéuticos, pero podemos hacer propuestas de cómo implementarlo en nuestras áreas de trabajo. Unas recomendaciones rápidas, esta guía lo da la ISMP. Yo les recomiendo encarecidamente que visiten la página del Instituto de las Prácticas Seguras en Medicamentos porque hay guías de lo que se imagina, ¿sí? Hay guías para medicamentos de alto riesgo, hay guías para estos gabinetes de dispensación automática, hay guías para disminuir errores por confusiones, hay de todo. Entonces están estas directrices, quiero mencionarlas rápidamente, tampoco entrar mucho, que es proveer las condiciones ambientales ideales para el uso de estas máquinas, es decir, ubicarlos en sitios estratégicos, áreas estratégicas, en donde a través del sistema de gestión de riesgos se puede determinar cuáles son los más críticos. Por ejemplo, UCI, las UCI son más críticas, se puede considerar ubicarlos ahí. Establecer un sistema de seguridad, es decir, que no se pierdan los medicamentos. Recomiendan que acá no se coloquen medicamentos controlados porque es tan delicado el inventario para esto. Entonces se coloquen otro tipo de medicamentos, pero no los controlados. Proveer máquinas perfiladas para monitorear las fallas o las saltas del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Toda máquina se debe, por una regla internacional, se le debe permitir una puerta trasera para poderse saltar las barreras frente a un código azul, situaciones que para poder dispensar esos medicamentos no se requiera pasar por farmacia, porque normalmente para poder dispensar medicamentos en estas máquinas tiene que dar un visto bueno de farmacia para que así enfermería o la misma farmacia pueda dispensar de manera automática. Entonces se permite una puerta trasera en esos casos, pero hay que hacerle seguimiento porque no se puede abusar de ello. Pero bueno, hay muchas más, no quiero detenerme, pero son recomendaciones. Siguiendo en la administración están las tecnologías de bombas inteligentes, no sé si ustedes las conocen. Básicamente, las bombas inteligentes son estos aparatos de infusión, son bombas de infusión que se le puede, en la enfermería escribe en esta pantalla, escribe la velocidad de administración del medicamento. Pero la adición que tiene estas bombas es que se les puede configurar una biblioteca en una base de datos para decir medicamento adrenalina y se les puede configurar el rango de la velocidad de infusión en la que se necesita administrar. ¿Cuál es el rango inferior y cuál es el rango mayor? Para que si en caso de posible error de enfermería, de distracción, la máquina le bloquee ese error. Entonces son barreras de seguridad informáticas que se puede, como está aquí en la imagen, esto es una enfermera que está leyendo con un dispositivo de código de barra, es decir, aquí estamos complementando dos tecnologías, que es la bomba inteligente y el lector de código de barras. Y el lector de código de barras también, eso tiene otro tipo de tecnología de seguridad, que eso también apunta y eso es algo que al momento de implementarse, eso aumenta la seguridad en los procesos. Continuando en el monitoreo puede aplicarse tanto en el proceso logístico, en el abastecimiento, o también se puede aplicar en la parte de clínica de seguimiento farmacoterapéutico. En la parte de seguimiento farmacoterapéutico, lógicamente o básicamente, ¿qué trata esta actividad? Es una integración de datos. Una integración de datos en donde le hacemos seguimiento al efecto de la terapia a través de signos vitales. Podemos hacer un seguimiento si el medicamento fue dispensado o administrado. O, podemos hacer seguimiento a eventos adversos, si hay un reporte de eventos adversos. Podemos hacer seguimiento a la gestión de antibióticos, antimicrobianos.
seguimiento a la educación de pacientes en caso tal se aplica la educación en el entorno donde estén y aplicar unos indicadores de rendimiento porque los indicadores siempre tienen que haberlos, hay indicadores para poder evaluar y poder hacer modificaciones. Frente a esta parte de monitoreo, les quiero enseñar una estrategia que es muy práctica para hacerlos. Ustedes lo pueden hacer. Ahorita les muestro un ejemplo que yo mismo hice sacándole unas noches, cacharreándole, pude aplicar, que son los chatbots. En la pandemia esto se disparó bastante, el uso de los chatbots, que en este caso es para, uno, para mejorar la adherencia de los tratamientos, que mismo a medida que ustedes van respondiendo, el chatbot va respondiendo solo, de acuerdo a lo que se está programando. Y en este caso, que aquí compartió la SEF, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, cómo utilizar los chatbots como antídotos, ¿sí? Que ustedes, la información que ustedes vayan solicitando, les vaya suministrando. Y el ejercicio que yo hice, esto fue una prueba de concepto, más lo hice por ociosidad, por prueba de concepto para ver hasta dónde se puede llegar una persona que no tiene conocimiento en informática de crear un chatbot. Entonces les quiero hacer un ejercicio aquí. Entonces, esto es un WhatsApp. Este es mi WhatsApp. Aquí tengo el bot. Aquí dice ChrisBot. Le puse ese nombre ChrisBot. Estas palabras me apoyé con ChatGPT. Entonces, de acuerdo. Entonces, gracias por aceptar. Por favor, elige unas siguientes opciones. Una encuesta de adherencia o información de medicamentos. Entonces, yo elijo información. Entonces, hay que brindar información al paciente, pero no puede ser cualquier tipo de información. Como farmacéuticos, tenemos que dar información de calidad. En este caso, me guié por la información que da el Ministerio de Salud de medicamentos a un clic. Si no la conocen, les recomiendo que visiten esa página, muy buena. Miren toda esa información que se puede sacar de medicamentos a un clic. Entonces yo elegí farmacovigilancia. Entonces yo lo programé para que me genere un PDF. El PDF que yo le suministre. Ahí ya me descargó. Entonces ahí me está cargando para abrir. Y despliego el PDF que me descarga, que ese es el documento que ya tiene diseñado medicamentos a un clic. O sea, no tengo que crear el documento, simplemente creé el diagrama de flujo de cómo va a responder el chat. Entonces la persona, listo, ya mira el documento, le pregunta al chatbot que si desea algo más. Yo digo que no. Y listo. Recibido, muchas gracias por utilizar los servicios de información de ChrisBot. Eso fue puro diagrama de flujo. Diagrama de flujo, recuerden, sí, no, si responde por aquí, por dónde se va, si responde por acá, se va por aquí. Y la información me basé de algo serio, que es medicamentos a un clic. Entonces, eso es algo que se puede implementar y está al alcance de nosotros. Incluso se puede sacar estadísticas de la respuesta de cada persona y de ahí medir cómo están trabajando y hacer estudios y todo eso. Se pueden hacer muchas maravillas. Por último, en el tema del abastecimiento es la migración del monitoreo de temperatura. Como bien saben, en el servicio farmacéutico el proceso más habitual e importante es monitorear la temperatura de los medicamentos y se manejan los típicos procesos, los típicos formatos manuales en donde siempre alguien tiene que estar chequeando la temperatura, pero siempre recuerden que siempre hay un factor de riesgo si la persona no está pendiente, si no está registrando la temperatura, o si una farmacia que cierra fin de semana y ese fin de semana justo hay una falla y se va la energía. Entonces se cuentan con alertas remotas, dispositivos que van captando la temperatura en tiempo real y generan alertas ya sea a celular o a computadores o donde se desee. Y eso se puede configurar que la medida sea cada hora, cada 5 horas, cada cierto tiempo, y eso le va dando una gráfica de tiempo de 24 horas. Y por último, esto no lo aplican mucho porque requiere también de su costo, que es el rastreo de medicamentos o incluso ese rastreo de los carros de medicación. He visto estudios que han hecho en España en donde miden los tiempos de dispensación de los carros haciéndoles medición con esto. ¿Qué es esto básicamente? Al medicamento o al carro de medicamentos se le coloca un código de barra o un chip, que es un chip de RFID, que es un identificador de radiofrecuencia, y en los sitios en donde se quiera hacer la medición tiene unos sensores. Dicho de otra forma, ustedes han visto en los centros comerciales o en los supermercados que tienen unos sensores de código de barra en las entradas, ¿no? Para verificar que no nos estemos robando algo. Es básicamente eso. Tienen un sensor en los medicamentos que a medida que vamos pasando, va captando esa información y esa información se almacena en alguna base de datos
y se analiza como se considera. Entonces es una tecnología muy práctica para medir en tiempo real todo eso y no estar dependiendo que si la persona escribió, si la persona diligenció, sí. O sea, porque como ven, toda esta tecnología es para disminuir el factor humano, pero sin reemplazar a la persona. Bueno, entonces para ir finalizando, recapitulamos todos los procesos de cómo puede interactuar la tecnología en el uso de medicamentos desde la prescripción al tratamiento y aplicando estas tecnologías en cada uno de estos procesos. La prescripción electrónica, el perfil, como les mencioné, cómo se integra, los gabinetes automáticos, las bombas inteligentes, la integración de datos y los seguimiento en tiempo real del proceso que consideren. Para ir finalizando, uno de los entregables que les quiero dar para el que quiera profundizar en este tema de farmacia informática, está esta página de la Academia de Farmacia Informática. Hay unas charlas que hay una gratuita y hay una que es paga. La que desean estar pagas no son tan costosas. Bueno, hace tiempo que yo la hice, costó como 300.000. Pienso que no está para lo que pueda dar. Más otras capacitaciones que da la ASHP, que esta sí es más costosa porque dura más tiempo, pero al menos para que quiera empezar con este. También para los que quieran ir con el tema de la inteligencia artificial, ahí están estos artículos, sobre todo de la ASHP. Como les digo, la ASHP es un referente mundial en temas, en cómo estructura el conocimiento para que se pueda replicar en distintas partes del mundo. Entonces, todos estos artículos básicamente enseñan como las bases o consideraciones para poderlo aplicar en su institución. Porque la inteligencia artificial, y esta es una cuña que le quiero dar, la inteligencia artificial no es algo que, si una institución lo está aplicando, no es algo que se puede decir, ah, yo quiero hacer lo que ellos están haciendo. No, no es así. Primero hay que entender la necesidad y ver hasta qué punto se puede realizar. No es un copia y pega, eso no se puede hacer así. Y esto sería agradecerles, les comparto las redes sociales de la asociación y darles muchas, muchas gracias por este espacio. Excelente. A mí me encanta este tema. Gracias, Cristian, muy amable. Compañeros, ustedes tienen la palabra, por favor, pueden levantar la mano. Los que quieran intervenir, con mucho gusto. Micrófono está abierto para todos. Acá hay un mensaje en el chat de nuestra colega y miembro de la Unidad Regional Valle, Lina Muñoz, agradeciendo eh, a todos los colegas por esta charla tan buena y excelente. Entonces, ¿quiénes tienen alguna pregunta, comentario? A ver, ¿quién? Hoy les comieron la lengua. Mientras voy a ver quiénes están conectados. Pues está Lina, el doctor Juan Carlos Soto, Walter Donado, Magnolia Cuello, Carlos Elías Seracaro, nuestro expresidente de la Unidad Regional Valle. Cordial saludo, Eduardo José Niño, Patricia Molina, Kevin Leonardo, Joan Sebastián, Joaquín Betancourt, Sergio Uribe, Michael García, Claudia Díaz, Marta Jiménez, Iván Henao, que a propósito acaba de escribir un mensaje agradeciéndote, Cristian, por el contenido de la charla, Marta Jiménez, Vilma Olivo, hay un OP que no sé quién es, Juan García, Elder Montoya, Paola Cadena, entonces está Obeida también conectada. Entonces, señores, pues no sé si tienen alguna inquietud. Yo te hago una prontamente, Cristian, y es, ¿cómo ves tú el reto de implementar la informática como una herramienta eficaz en los procesos farmacéuticos, no solo asistencial, sino en general en el sector farmacéutico? Es totalmente factible. Una de las grandes limitaciones que tienen las instituciones es cuando se quieren ofrecer ideas. La primera limitación es que el proveedor de la tecnología
nosotros las instituciones lo que hacen es un alquiler, ¿sí? Pagamos por unos permisos, por unas, se me olvidó la palabra, como unos usuarios para poder acceder a eso. Y muchas veces la limitación que dan es que no se permite modificar este sistema informativo. Y algunos colegas se quedan ahí. No, es que el proveedor me dice que no se puede modificar, por lo tanto no me quedo ahí. Pero algo que aprendí con unos colegas que tengo muy referente en Medellín, de la Pablo Tobón, mis respetos, es como a pesar de estas limitaciones, no se quedaron ahí y lo que hicieron fue tomar esta información como tal, porque el sistema puede que sea de la empresa, del proveedor, pero los datos son de cada uno, de cada institución. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, como los datos son de cada uno, de ahí se pueden hacer maravillas. Hicieron sus propios desarrollos internos y están integrando cuanto proceso. Por lo tanto, el mensaje es que no quedarse limitados ante eso. Hay que tener una disposición ante el cambio, eh, una motivación, porque como les decía, esto es un proceso lento, porque hay que tocar puertas, hay que abordar con temas con el profesional de informática y todo eso. Entonces, eso por un lado. Aún así, aún así, si no están interesados en asuntos de desarrollo informático, pueden ir Eso. por el camino de la analítica de datos. ¿Cómo así? Hablar con el personal de informática para que les enseñe cómo extraer toda esta información, dedicarle un tiempo a ver cómo se comportan los datos para ustedes aplicar su propio análisis estadístico. Es decir, si tienen una historia clínica electrónica o un proceso logístico, ¿sí? Como bien dice, si tenemos un proceso productivo, pero el sistema tiene esa información y lo podemos descargar, bueno, yo me puedo crear un formato en Excel sencillo, pero que me analice una información en el transcurso del tiempo. En el caso hospitalario, número de prescripciones que transcurren en el mes. Y si yo veo que hay una tendencia en el transcurso de los meses, ahí puedo hacer algo. En el proceso productivo, si yo veo que hay una tendencia o algo predictivo, un patrón o algo, ahí yo puedo tomar decisiones. Y eso se puede hacer con Excel o con hojas de cálculo, siempre y cuando podamos tener acceso. Entonces ahí mi mensaje que quiero darles es, toquen la puerta, relaciónense con el área de informática, pregunten cómo funciona el sistema, pregunten cómo pueden extraer la información, porque, pues digo, si no se puede hacer desarrollo, háganlo ustedes en Excel. Y créanme que Excel no es complejo y con la inteligencia artificial generativa pueden preguntarle y los van guiando, ¿sí? Yo también, por ociosidad, les digo, por ociosidad, yo creé en Excel un módulo de prescripción de medicamentos. Creé unas macros para que el médico pueda seleccionar el medicamento, buscarlo, prescribir. Me genera una receta en PDF para que se pueda imprimir, todo por curiosidad, por ver hasta dónde me puede llegar ahí curioseando con macros. Y se puede con asistencia de ChatGPT. Entonces se puede hacer, se puede superar esas barreras. Bueno, acá la profe Mari dice que está complacida con la charla tan interesante. Claudia Marixa dice muy agradecida con la información, muy interesante. Juan García comenta que está excelente la charla. Marta te da las gracias por los consejos. No sé, compañeros, pues si no tienen preguntas o más comentarios, pues damos por terminada la actividad del día de hoy. Y pues agradecerles a todos, a Roberto, que también acaba de escribir en el chat, felicitando por la charla, a todos los colegas que hoy se han conectado, a que nos sigan apoyando con su asistencia y participación, ya sea escuchando, conversando en este espacio o como conferencista de los jueves farmacéuticos. Cristian, muchísimas gracias, como siempre, excelente, muy, muy amable. Ya saben, Cristian es un farmacovigilante y también miembro de la Unidad Regional del Valle. Están todos cordialmente invitados en el Valle del Cauca a nuestra celebración del Día del Químico Farmacéutico el 28 de septiembre.
Los esperamos a todos y bueno, eh, muy felices de poder compartir con ustedes. No siendo más, les agradecemos mucho. Nos vemos el próximo jueves farmacéutico. Muchas gracias por el espacio y les deseo una excelente noche. Gracias, Cris. Muy amable.